fragmento de pulmón, en la cual ustedes ya pueden ver básicamente esas áreas medias lilas, medias moradas, ¿no? ¿Eso qué significaría? Significa que son bronquios en sí. ¿Y por qué esas áreas lilas? Acá lo van a observar claramente, ¿no? ¿Qué? Lo que ustedes observan de color lila es esto, ¿no? El cartílago. Entonces ustedes saben de que el bronquio, o todos los bronquios, dentro de sus elementos histológicos, aparte del epitelio que tapiza la luz, va a tener, pues, tenemos que tener, observar básicamente tejido cartilaginoso, tejido fibroconectivo y tejido muscular, ¿no? Eso es lo que caracteriza a un bronquio en sí. A diferencia del alveolo, que el alveolo básicamente tiene pared alveolar nada más, ¿no? y la luz. Entonces, cuando hablamos de bronconeumonía, cuando la luz del bronquio, así como cuando hablamos de neumonía, la luz del alveolo estaba comprometida, acá en la luz del bronquio va a estar comprometida o va a estar obliterada o va a haber presencia de un exudado fibrino leucocitario, ¿no? Van a haber elementos inflamatorios, etcétera, más, ¿no? Durante el proceso inflamatorio infeccioso, las células epiteliales respiratorias bronquiolares comienzan a descamarse y van a formar parte de todo ese elemento, de estos componentes que están alojados en la luz del bronquio en sí. Entonces, la bronconeumonía no es más que una enfermedad de tipo infecciosa, ¿no? Que se presenta y se caracteriza desde el punto de vista histológico por la afectación de la luz del bronquio, ¿no? La obliteración de la luz del bronquio que está en relación a ese componente exudativo en sí, ¿no? En segundo lugar, vamos a ver gran cantidad de vasos que están alrededor, tan congestivos, ¿no? Gran cantidad de vasos. Pueden haber áreas de microhemorragia. Y a su vez hay un componente inflamatorio en el estroma prácticamente, o en el parénquima pulmonar, ¿no? Alrededor del bronquio en sí, ¿no? Entonces, eso es lo que va a caracterizar la bronconeumonía. Por eso decimos, neumonía es sinónimo de alteración de la luz del alveolo. Bronconeumonía es sinónimo de la alteración de la luz del bronquio, es decir, la luz del bronquio. Esa es la diferencia histológicamente. El componente exudativo, bueno, lógicamente en la bronconeumonía se va a agregar, aparte de todos los elementos que hemos señalado, las células epiteliales respiratorias que se descaman, ¿no? En sí. ¿Ya? Bien, eso es lo que... Doctor, ese espacio de acá que... Esa es la luz bronquial. Pero vamos a observar, perdón, te vamos a poner donde... Porque esto dice que se bronquio, ¿o ese cartílago? El cartílago, ¿no? Esto es Acá, miren, por ejemplo. Bueno, yo lo que les señalaba es para que ustedes observen la lámina, vean un color lila, ¿sí o no? ¿Eso qué es? El cartílago se tiñe ese color. Ahora, yo para decir que este es un bronquio, tengo que reconocer sus elementos histológicos. El bronquio tiene una luz, lógicamente, tiene un epitelio también, ¿no? Y a la vez, para yo decir si es un bronquio primario, secundario, que es un bronquiolo, etcétera, tengo que reconocer elementos histológicos asociados a ello. ¿Y cuáles son los elementos histológicos? Digamos, el cartílago, que forma parte de la estructura de un bronquio, y el tejido muscular en sí, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Básicamente, bueno, este es un bronquio. ¿Y por qué es un bronquio? Tiene su epitelio respiratorio. Ahora, si miran acá, miren, a mayor aumento, ¿no? Tiene estas cositas que son los cilios, ¿ya? Ustedes lo pueden ver a mayor aumento. Acá hay menos, por una enfermedad, ¿no? El componente inflamatorio, el tejido muscular, y por acá está lo que hemos señalado hace un momento, el cartílago, los vasos, ¿no? Y lo principal, ¿no? Esto, el exudado, que está en la luz. Lógicamente, al momento de hacer el corte histológico, como que se desprende un poco el exudado, ¿no? Pero acá sí podemos observar en la luz, ¿no? Todo el componente inflamatorio, algo parte de la fibrina y algunos elementos celulares que acá son pocos, pero en otras áreas, en otros focos, vamos a poder observar que son mayor cantidad. Entonces, esto es lo que me da el diagnóstico de mí. Voy a buscar otra parte para la repente. Acá hay esta es una lámina de una necropsia, ¿no? Por eso es que estamos viendo bien, ¿no? Ojo, y no solamente va a haber un bronquio, ¿no? Sino van a haber varios, ¿no? Van a haber varios, y miren acá. Cartílago,
luz, acá este es otro bronquio, este es otro bronquio. ¿Por qué es bronquio? Su epitelio, tejido muscular, tejido fibroconectivo muscular, vasos sanguíneos, componente inflamatorio, inclusive pareciera como una especie de pseudogranuloma, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que en pulmón ya pueden haber más de una patología, ¿no? Pero acá lo que me interesa en esta lámina es reconocer esto de acá. En la luz de este bronquio, que sí es bronquio, por todos estos elementos, hay un exudado fibrinoleucocitario con presencia de otros elementos de las células epiteliales respiratorias en sí. Ahora, en este corte vamos a ver así, pero desde un punto de vista ya netamente de la enfermedad, prácticamente el bronquio está obliterado, ¿no? Hay más componentes sudativos que prácticamente obstruyen al bronquio y por eso es que el paciente presenta cierta dificultad respiratoria, ¿no? En sí. ¿Ya? Entonces, reconocer qué hay en la luz, qué hay en el epitelio, qué hay alrededor, el componente inflamatorio, la parte de los vasos, ¿no? Vasos congestivos, ¿no? Y desarrollar o digamos identificar este exudado que está obliterando la luz del bronquio. ¿Está bien? Bien. Esta última lámina vamos a ver, porque esta la han visto, de amigdalitis han visto también, ¿sí o no? En la práctica pasada. Supongo que sí, amigdalitis crónica, ¿han visto o no han visto? Ya. Claro. Sí. En la amigdalitis ustedes saben de que son como estructuras anexiales, se le puede decir que intervienen, son órganos tejido linfoide, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay que identificar por qué esto es amígdala o no. Amigdalitis crónica es una enfermedad inflamatoria que muchas veces se torna infecciosa, que está asociada fundamentalmente a la amígdala palatina, ¿está bien? ¿Cuáles son las causas? Sin número de causas, ¿no? De agentes patógenos, virales, bacterianos, micóticos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a ver macroscópicamente en las amígdalas? Todo el mundo lo ve, todo sabe ya, ¿no? Hay una hipertrofia de las amígdalas palatinas, ¿no? Hay incremento, hay una disminución de la luz, el color es un color pues rojizo, ¿no? Básicamente, ¿no? Y al momento de hacer corte histológico, nosotros, ¿por qué vamos a decir esta es amígdala palatina? Vamos a encontrar un tejido linfoide porque es parte de la estructura histológica, pero a diferencia de los otros tejidos linfoides, en la amígdala palatina vamos a observar que está tapizada por un epitelio. ¿De qué tipo? Un epitelio estratificado. ¿Está bien? Entonces yo le puedo poner un ganglio, un corte de vaso y una amígdala. Entonces les puedo decir cuál de estos tres, o sea, sin decirle nada. Los tres son órganos del tejido linfoide, ¿sí o no? ¿Cómo podemos identificar? El ganglio no está cubierto por tejido, por epitelio escamoso, ¿no? Entonces, ese es uno, el ganglio. Dos, el vaso tampoco, pero la amígdala sí. ¿Está bien? Entonces, ahora, la diferencia entre el vaso y el ganglio, ¿no? El ganglio tiene una membrana que lo cubre, ¿no? A diferencia de que el vaso también tiene una membrana, pero el vaso tiene una característica peculiar. ¿Cuál es? Histológicamente. Dentro de los folículos linfáticos que tiene, vamos a ver unas venas excéntricas, unos vasos excéntricos, que no lo tiene el ganglio en sí, y que tampoco lo tiene la amígdala palatina. Entonces, para que ustedes sepan que esta es una amígdala palatina, lo primero que tenemos que ver es el tejido linfoide cubierto por un epitelio estratificado. Entonces, basta con que veamos de eso, perfecto, esta es amígdala palatina, y eso lo vamos a ver acá. ¿Está bien? ¿Hay otro microscopio? Hay que sacar ya uno que ya... Bueno, este de acá es fácil, ¿no? Pues vamos a pasarla. Vamos a verlo acá. Miren, es una panorámica, ¿no? Es una panorámica. Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿no? Miren, ¿es tejido linfoide? Sí, tejido linfoide. Pero miren, alrededor de ellos está tapizado por un epitelio estratificado, ¿no? Este es un epitelio estratificado, igual acá. Parecido al epitelio del cervix, algo así, ¿no? Pero está tapizado y estructura linfoide. Ahora, ¿por qué es una amigdalitis crónica?
Uno, aparte que tienen los folículos bien reactivos, hay una hiperplasia de los folículos linfáticos reactivos. Dentro del componente estromal vamos a encontrar linfocitos, ¿no? Vamos a encontrar linfocitos, polímorfos nucleares en el estroma, alrededor de los folículos. Y lo que me va a decir a mí que es una amigdalitis crónica es la presencia de microabscesos crípticos. O sea, la amígdala tiene como criptas, ¿está bien? Vamos a encontrar acá, voy a identificar. O sea, si tenemos esto es una amígdala, lógicamente es una con una vaginación. Si está tapizado por un epitelio estratificado, vamos a ver como especie de evaginaciones, ¿no? Que delimitan así, ¿no? Y miren acá. Este es el epitelio que tapiza la amígdala, ¿no? Todo este es el epitelio. Estos son los folículos linfoides. Y en la luz de esto vamos a encontrar estas estructuras, como necrosis, con componente inflamatorio y algunos elementos como especie de coco. Estos son los microabscesos, son abscesos que se meten en las criptas amigdalianas. Entonces, cuando yo encuentro tejido, tejido amigdaliano, porque este es amígdala palatina, ¿por qué? Por el epitelio y el componente linfoide, ¿no? El tejido linfoide, ¿no? Miren acá. Acá es fácil reconocer el epitelio, ¿no? Todo este es el epitelio, es la membrana que, ¿no? Este es el epitelio estratificado, este es el estroma propiamente dicho, constituido por tejido linfoide, este es amígdala, pero en las criptas vamos a encontrar esto de acá. Son microabscesos. Entonces es amigdalitis crónica. ¿Por qué? Porque hay presencia de microabscesos. Entonces, en estos casos, casi siempre cuando hay esto, ¿no han visto? No sé si ustedes han visto de repente un paciente, su familiar, las amígdalas, cuando están también hipertróficas y hay como huequitos. Inclusive la gente cuando ingiere comida, esos huequitos como cavernas se incrustan ahí se forman los abscesos. Entonces, por eso es de que los pacientes pues, le dan antibióticos, cefalosporínicas y no les hace nada. ¿Por qué? Porque los microabscesos prácticamente como que están ahí encerrados, y entonces en lugar de la amígdala palatina ser un órgano de defensa, se vuelve ya un foco séptico en sí. Entonces, por eso cuando ya se señala claramente que cuando un paciente hace amigdalitis crónica a repetición durante un año, 3 veces o 2 veces, o más de 2 veces, esto hay que extirparlo, porque en lugar de ser un órgano de defensa se convierte en un foco digamos, prácticamente un foco de infección. ¿Está bueno? Entonces, por eso es que a veces van a ver ya después en clínica pacientes con sus amígdalas con cavernas, como huecos. Esos son ahí es donde se depositan los microabscesos. ¿Está bien? Bien. ¿Se dan cuenta? No es nada del otro mundo. O sea, casi prácticamente las láminas que hemos revisado ahorita son lo que han visto ustedes, pero básicamente lo importante es reconocer el tejido en el cual está dañado. ¿Sí, no? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay alguna pregunta, traten de revisar bien, tomar las fotos. Y ahí cualquier duda, lo que falta.